desarrollado con un gran equipo junto con la Universidad Católica de Valparaíso. Lo siento por mi pronunciación, voy a trabajar en ella. Aprecio mucho que tengamos la colaboración de ellos y el tema de este simposio es acerca de la emancipación y el diálogo. Así que hoy vamos a empezar una parte de estas 4 sesiones que vamos a tener. Y bueno, también pueden unirse a otras sesiones. También pueden verlo en Facebook y también en YouTube. Hay muchos canales y vamos a estar dando la interpretación. Le damos también las gracias a nuestros intérpretes que nos están dando su trabajo hoy en día, en este día, perdón. Así que pueden activar el modo intérprete en la parte de abajo y seleccionar el idioma español. Muchas gracias a las intérpretes. Apreciamos el trabajo que están haciendo y vamos a intentar ayudarles con su trabajo el día de hoy. Así que muchas gracias por eso y gracias a todos los que están acá, sobre todo a nuestros participantes del día de hoy, Dalene y Four Arrows. Nos complace mucho tenerlos hoy aquí. Este día, más o menos a las 6 en Valparaíso, hay una hora de happy hour. Así que si quieren seguir con la conversación y tener otro espacio de diálogo, pueden participar y unírsenos ahí, tener estas conversaciones acerca de las ideas que hablamos y discutimos durante el día. Es libre para que todo el mundo pueda entrar y también voy a dejar el link para eso en el chat al final de la sesión. Así que con eso me gustaría darle el paso a Dalín y luego a Four Arrows y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí participar el día de hoy en este simposio, especialmente con Four Arrows. Estoy esperando que tengamos una buena conversación, que podamos, que sea bien informativa para todos y en todo sentido les ayude, les informe. Y quiero también decir que Four Arrows y yo nos hemos estado comunicando por más de una década, nos conocemos hace mucho tiempo y hace un tiempo Four Arrows me invitó también a hacer una contribución en uno de sus trabajos y de hecho fue una experiencia muy bonita y agradable y esto es una de las cosas que tiene tener esta comunidad y saber que nos reconectamos también cada vez que se necesita. Vamos a también intentar dar una conversación muy fructífera para todos y así seguir interseccionando todas nuestras opiniones. Es un honor para mí estar en este diálogo con Four Arrows. Primero que todo, quería mostrar uno de los puntos. Esto tiene que ver con la indigeneidad y las artes. Y en una conversación que tuve con Four Arrows antes de esto, se nos pidió hacer este simposio juntos. Y recuerdo que Four Arrows dijo un comentario de que siempre tiran a las artes y a la indigeneidad juntas. Y me gustaría comentarlo porque de hecho hay mucha comunicación y sinergia entre ambos, pero mi intención no es homogeneizarlo como un conjunto de cosas, sino que es contribuir a esta jerarquía de conocimientos, de ciencia, de conocimientos eh, eh, que se ven en el occidente y también contribuir a las contribuciones que son también mucho más grandes y que se tiene que ver con la indigeneidad. Así que mi objetivo es trabajar en contra de esto y buscar maneras alternativas
y éticas y epistemológicas y formas alternativas de buscar otras características para poder intersectar las artes y la indigeneidad y dar también una alternativa pluralística a a este, a estos conocimientos tan dominantes y destructivos, por así decirlo. Quería clarificar eso, aclarar eso, perdón, antes de empezar. Así que le voy a dar el paso a For Arrows para que haga comentarios. Bueno, sí, voy a empezar por decir que una de esas alternativas, futuros alternos, es traer el mundo cognitivo y el mundo espiritual, lo que sea que pueda significar para ustedes, ya sea religioso o espiritual, y, o si es que son agnósticos o ateos. Es juntar y llevar esta energía que puede crear una sincronía, algo mucho más grande, algo que reconecte todo y que se unan a mí hoy en día, que vamos a hablar de esta interconexión que tienen, que tiene que ver con todas las tradiciones espirituales y el recordar lo que somos, quiénes somos. Oyate oyasin chanjuluto o kramane oychakiapo. Oyate oyasin unchi wichalapone El oycha. orador en este momento se encuentra hablando en su lenguaje nativo. Dumkashila ihani lako tukashila. Ihani lako wichokizani washte. Okichiapi okiokipi. Mishante atawa wogila ke metakuye oyasa. So one of Bueno, this I actually looked at the literature just about 10 minutes before. encontré esto unos 10 minutos antes de iniciar. Necesitaba inspiración y cuando me di cuenta que mis investigaciones también tenían que ver con el arte, ver cuál era la perspectiva occidental de esto. Entonces, las investigaciones han mostrado que la experiencia acerca de ver el arte son todas muy inspiradoras y que esta inspiración tiene que ver con diferentes, es positivo, tiene que ver con diferentes positivas características y inspira un sentimiento de lleno, de sentirse lleno. Y se trata de crear también las artes. Es acerca de crear, desde mi perspectiva, desde la perspectiva indígena, es crear el arte. Y creo que se debe mostrar también esa creatividad que tiene el potencial de, como se dice en las neurociencias, para poder reducir el estrés y también ayudar con enfermedades crónicas. Y creo que es algo importante de saber y algo bueno de saber, pero para todos los neurocientíficos les quiero decir que yo soy un poco escéptico en esto, porque la creación de las artes que nosotros compartimos, tanto en el mundo dominante y en el indígena, es una visión más global. Y creo que esos temas se interconectan incluso antes de que nosotros tengamos, no sé, estrés o una enfermedad terminal o crónica. Entonces creo que es importante concentrarse en eso ahora, a, excep- a diferencia de decir que puede ayudar a las enfermedades crónicas. Pero vamos a hablar de eso, porque el 99% de la historia y todos nuestros ancestros hablaban del arte y tenían el arte. La neurociencia no hace eso. Por ejemplo, Greg Kahati, que es uno de los científicos indígenas más grandes en el mundo, y de hecho yo escribí un libro hace un tiempo acerca de la neurociencia en esto, y hablaba de
la sapiencia de la neurociencia indígena y cómo ayudaba a beneficiar a el desarrollar esto o, sí, desarrollarlo. Y encontramos más o menos 17 estudios doctorales que decían y hablaban de las virtudes del arte indígena y tenían muchas buenas características. Y el énfasis de estas formas de vida estaban expresadas también en estos estudios. Voy a hablar de eso un poco más adelante en nuestro diálogo, con la estética de crear este arte. Bueno, pero cuando volví y estos estudios volvieron después de ser hechos, nos dimos cuenta de que eran estudios hechos en laboratorios y nos dimos cuenta también de que se hablaba de que había, por ejemplo, dinero Giving the money que away, les daba a aligned las personas y estábamos más o menos en el mismo punto en donde habíamos desarrollado los estudios pasados. Y había una conclusión de estos artículos científicos que hablaba de que no había algo así como una generosidad altruística, sino que eran actos de servidumbre y eran actos egoístas, que no había una parte que en nuestra cabeza que se iluminara para darle todo un entendimiento a esto. Y lo mismo pasaba con la decepción, que era un mecanismo súper importante de supervivencia. Y nosotros pensamos no tiene nada que ver con lo que queríamos decir. Así que la neurofisiología crónica no tenía mucho que ver. Y creo que es importante para nosotros empezar a pensar acerca de las diferentes, o quizás no tan diferente, pero una forma un entendimiento que llene mucho más los beneficios de, por ejemplo, la música o el arte o las artes finas, todas esas formas de expresarse. Vamos también a abrir esto a preguntas junto con Darlene. Y creo que es importante ver esos resultados. Y como yo he vivido esto también de primera mano, y creo que sucede cada día más. Creo que tuve muchos estudiantes que hablaron acerca de más o menos un 70% de que sus culturas habían perdido su esencia, más o menos incluso un 85%, pero es muy triste. Entonces, ¿qué tiene que ver este entendimiento del que hablamos, que emerge de un entendimiento tradicional y encontrar también un propio lugar? Por ejemplo, las últimas investigaciones se han hecho acerca de la extinción, el cambio climático, que son cosas que están sucediendo ecológicamente en el país y somos parte de eso. Y creo que es algo bastante, una buena razón para también impulsar el arte. Fue un lazo entre nuestro ser espiritual y la persona que está creando las herramientas o que está creando eh, este vehículo que se vuelve eh, el arte, que también fue un vehículo para sanar ciertas cosas, pero también tiene que ver en transmisión, de sapiencia también, y así es como todos nuestros ancestros hablan de esto. Eh, Esto también traía a renacer el, la esencia espiritual de cada persona.
para hacer una conexión importante con el planeta, para recordarnos también que somos solo unos de las especies creativas que existen. Entonces, Quiero terminar con eso y definir también que algunos de los artistas apaches, por ejemplo, que dijo en un artículo en el cual decía que no existían estos artes en su lenguaje, en su idioma. Tenemos distintos exponentes, pero esto es lo que ya mencioné al respecto. Es claro ahora que el dinamismo y el arte americano no puede ser expresado. De hecho, la producción nativa de arte en forma no contemporánea de esta capacidad excediendo entonces estos parámetros de productividad. Así que creo que eso es lo que todos queremos hacer, porque todos estamos en la misma posición de querer entender esta conversación. Así que tengo algunas historias que quiero contarles, pero les hablaré más adelante, Darlene. Bueno, para continuar con lo que tú dijiste, For Arrows, soy una educadora de matemática crítica, además una bailarina profesional y también estaba investigando sobre filosofías indígenas de donde yo crecí, en Sudáfrica. Así que de nuevo, este pensamiento occidental entonces va separando esto- estos campos y la gente piensa que es muy raro el interés que tengo por estas cosas que hago. Pero en perspectivas puede ir viendo cómo estas dos temáticas están integradas y alineadas completamente y trabajan, además en armonía. Y podemos ver cómo no están del todo separadas como se piensa. Pero continuando con ese punto que tú mencionaste, no existe una palabra para arte y creo que ocurre también en los lenguajes indígenas sudafricanos, donde existe esta distinción entre arte y matemáticas, por ejemplo, donde ésta se ve como una experiencia que está formando parte de las artes y de su vida diaria. Así que mi forma de intentar distinguir estas formas de matemática o matemática en sí de la occidental, creo que es parte del problema en el que la ciencia y las matemáticas tienen esta noción de ser una ciencia universal, lo que es muy distractor, porque no es así. Si ven, por ejemplo, la historia de la sabiduría matemática, esta viene de África, de Sudamérica, de culturas asiáticas. Y estas matemáticas occidentales que hemos encontrado actualmente son las que ya se conocían de hace mucho tiempo. También se sabe que, como mencioné, se conocían de hace mucho tiempo antes. Así que este tipo de cosas, de la misma forma, hablan entonces de esta arte, de esta forma de expresión de la vida. De la misma forma en la que las matemáticas en las ciencias puede segmentar y separar, categorizando estas cosas de formas diferentes y es parte de la sabiduría de ello. Así que necesitamos eliminar esas tradiciones, romperlas y llegar a un lugar donde esto se empiece a interconectar y se vea como algo que nos hace humanos, lo que nos hace estar en un mundo en el que se tiene bienestar. De hecho, me gustaría mencionar
Quería hablar sobre Ubuntu porque he leído mucho al respecto. Es interesante ver, incluso he escrito sobre educación y la decolonización de ello, y creo que es parte, por ejemplo, de un paper que escribí en el 2015, y me gustaría describir desde mi perspectiva como sudafricana sobre esto. Ubuntu viene, perdón, de la frase Ubuntu, Ubuntu y Ubuntu, que es una persona que tiene una relación con los demás. En otras palabras, no somos humanos por nuestra cuenta como individuos, sino que nos convertimos en humanos a través de la naturaleza de nuestras relaciones con los demás, como somos con los demás en el mundo. Y estamos tan atrapados en un pensamiento individualista que olvidamos que somos eh, individuos con expresiones separadas, en donde Ubuntu dice que no somos seres humanos si no tenemos a los demás. Así que Ubuntu es reconocido, perdón, como humanista o de entoepistemología, donde se habla de estas temáticas, y ha hecho una contribución muy importante a los escritos indígenas y la contextualización del tiempo y espacio, considerando esta forma espiritual de ser en un contexto del sur de África. Así que no es solamente una expresión de una filosofía, sino de forma teórica y también como expresión del día a día. Y esto habla sobre el volverse humanos, como mencioné, y qué nos hace humanos. También en este colectivismo y la autoridad de cualquier forma, quien en 1995 fue parte, perdón, de el poder representar esta filosofía de Ubuntu. También vio que era necesario e importante ver estos procesos de reconciliación, de trascendencia y de sanación para poder mencionar entonces la verdad. Y era muy, enfatizaba mucho este perdonar, que es algo muy difícil, decía, pero que son cosas necesarias y hay ciertas circunstancias bajo las que las personas pueden perdonar. Así que se enfocaba entonces en esta reconciliación y incluía también distintas realidades, la narrativa, la teológica y la de sanación. Esta epistemología sudafricana entonces postulaba la verdad como la formulación y exposición de ella. A través de la epistemología africana podía expresar Ubuntu las relaciones humanas y lo que significa ser humano y tener relaciones con otras personas. Y esto fue cambiando el enfoque que se tenía del crimen, del romper las reglas o las leyes, mejor dicho, y las violaciones contra los seres humanos, teniendo una perspectiva diferente de ello. Y viendo entonces esta concepción de la epistemología sudafricana con distintas verdades, sanación y la verdad en general.
con la idea de entender el concepto como una expresión de crecer en Sudáfrica. Ubuntu habla de cómo la fuerza de la comunidad viene de la comunidad en sí misma y que puede ser generada a través de la generosidad, el mutualismo y la empatía, sabiendo que es importante que esté esta epistemología disponible para los ciudadanos, que ayudará entonces a poder crear solidaridad entre los oprimidos. Así que también dejando la globalización y el industrialismo haciendo lo mismo. Voy a detenerme ahí to Ubuntu porque and this very envié un important poco esta introducción a Ubuntu, a esta filosofía indígena de Sudáfrica. Creo que es muy bueno, sirve mucho para poder entender esta filosofía. En mis tiempos, en México y en Colombia, por ejemplo, en todas otras zonas de Latinoamérica, existían estas tribus de indoamericanas. Y lo que se habló acá puede eh, ir mostrando lo que tú dijiste, que es también, por ejemplo, la gente de Omulabi, donde se implementó este pensamiento de Ubuntu. Y bueno, esto es lo que mi hijo y yo estuvimos hablando en la isla, que era esta visión entonces. Le recordé, por ejemplo, estas palabras que significan lo mismo que Ubuntu. Estamos todos relacionados. Y este es el punto clave, que qué tan determinada nuestra visión está, que ha sido muy buena para crear tecnología sin pensar en las repercusiones, por ejemplo. Pero es muy genial que tengamos esta intención, me refiero de eliminar esta visión de Ubuntu, que bueno, antes de la pandemia en la Universidad de British Columbia, perdón, en el departamento de curriculum, en la escuela, había encontrado un libro en el cual se me consultó sobre la crisis mundial, se me consultó si la gente, por ejemplo, que sabe que la naturaleza pertenece a la realidad, no a nosotros. Y me preguntaron entonces, si crees que si cambiamos nuestra visión del mundo, podríamos cambiar las cosas. Y por primera vez dije, no, simplemente se me salió y pude sentir la tensión en la habitación. La gente fue casi amando lo que yo estaba diciendo para empezar a preocuparse, a sentir esta desesperanza por el futuro. Y estábamos hablando entonces de estos futuros alternativos y la estética. Y de repente, luego de eso, todas las manos empezaron a subirse y a preguntarme, entonces, ¿por qué estás acá? Y yo hablé sobre lo que tú dijiste, Dalín, y les dije, déjenme decirles por qué estoy acá. Es porque quiero ser un ser humano, ¿cierto? Entonces, otras personas que también están hablando no reconocen entonces esta interconexión entre uno y el otro, lo que no reconocemos porque estamos moviéndonos en esta sociedad eurocéntrica, con este pensamiento de hace muchos años. Y, y bueno, nuestros ancestros casi todos son indígenas también, en general. Entonces,
En esta perspectiva común, les mencioné entonces después, diré que no es imposible dar vuelta a las cosas, sino que como activista, no, realmente no creo que podamos cambiar las cosas, no tengo la esperanza de que eso ocurra. Siento que las cosas van empeorando constantemente. Y desde esta posición, no apostaría por ello. Así que por eso sigo cambiando y, perdón, moviéndome, porque quiero que entiendan lo que pienso y lo que significa ser un ser humano. Y eso significa que somos espirituales, gente, personas espirituales, y significa que no sabemos de todos estos misterios y de culturas indígenas y Dios en nuestra visión eurocéntrica, que es misterioso, no es ni siquiera un sustantivo, sino que es un verbo que es misterioso. Así que se menciona en muy pocas ocasiones. Y se va hablando entonces de esta representación y representaciones de este creador, de esta energía creadora, perdón, que llamamos Dios. Que está en nosotros cuando nos sentimos, por ejemplo, en nuestra mejor forma de ser. Y es, bueno, después de decir eso, esto ha movido muchísima gente, sobre todo por la pandemia, es algo que se ha perseguido y aún así nunca se han parado, por ejemplo, de hacer ceremonias, de escribir canciones. Este personaje nunca paró de crear lo que nosotros llamamos arte, nunca terminó o paró de ser generoso. Y él dijo más o menos algo como lo que dijo Dailin. Él dijo, tengo que seguir trabajando en ser un ser humano. Y esas son, claro, las cosas que se dicen en las tribus, que es importante ser un ser humano. Entonces, ¿cómo el art repiensa esto? Por ejemplo, piensen en la música. Lo pongo de ejemplo porque yo toco piano. Sé dibujar también caballos, pero solo lo hago ceremonialmente para después quemarlos. Pero yo le estoy enseñando a mi nieto de 8 años a tocar piano. Déjenme contarle una de esas historias. Y con Darlene queremos escuchar lo que ustedes piensan acerca de eso en términos de cómo la indigeneidad y la decolonización van juntas. La decolonización es precolonización. Y hay, claro, un debate en torno a esto, una retórica en torno a esto, perdón. Y eso es algo que me gustaría mostrarles, esta vista del mundo, que se ve en muchos de mis libros también. Y cuando eh, podemos ver esa en el diálogo, y la mayoría de los contrastes entre el mundo dominante y el indígena están, ma- perdón, la mayoría de los contrastes tienen que ver con la vista profunda del mundo. Entonces, cuando esta vista del mundo es, esta vista del mundo tiene que ver con el diálogo, con el debate entre la religión y la ciencia. Entonces, lo que estamos haciendo con nuestra vista del mundo es decir que el mundo dominante es un mundo binario y que el mundo indígena no es binario. Y aquí quiero que veamos cómo se contrastan el antropocentrismo contra lo que no es antropocéntrico. O las mujeres, por ejemplo, versus las leyes de las mujeres y todo ese tipo de cosas. Y es porque la meta es seguir continuando con esto. Y no es malo o bueno, sino que está en un balance. Y ahí yo también lo pienso de una forma más materialista. ¿Cómo me encuentro a mí mismo en el balance? Y no en pensar si el mundo es
es jerárquico o no. Y hay algunas culturas que lo son, pero durante las cazas de búfalo nos volvimos jerárquicos. Había una persona que era el líder, que tenía un ranking, eh, y volvía a la comunidad a salvo. Pero claro, cuando volvían a la comunidad no eran jerárquicos, solo tenían la jerarquía en la casa. Entonces, no tenía que ver con la supervivencia, tenía que ver con la forma en la que cada persona lo interpretaba, cómo una persona miraba a una adaptación a largo plazo. Y claro, hay un libro de Peter Kropotkin que habla de esta ayuda mutua y hablaba de estudios que nos hacen recordar eso, cómo la historia nos recuerdan acerca de las conexiones que podemos tener, por ejemplo, con el agua, con el viento y estas herramientas. Entonces, volviendo al tema del piano, yo estaba en el escenario con Margaret, una amiga, y si hay un escenario, por ejemplo, de piano, lo voy a ocupar así. Le pregunto a la audiencia, ¿cuántos de ustedes eh, tocan un instrumento musical? Y habían muy pocos, probablemente el 11% de la audiencia. Y quizás algunas personas no levantaron la mano, se intentaron como esconder. Entonces le dije, ¿no tocas un instrumento? Y me dijeron, no, yo solamente canto en la ducha. Bueno, sube, por favor. Y lo hice subir. Subió un individuo muy nervioso y yo le dije, ok, ayúdame a tocar aquí. Y solo estábamos tonteando. Era Marsha. Estábamos, solíamos con Marsha tocar el piano en Nueva Orleans. Entonces quería mostrarle a esta persona lo divertido que es acerca de traer alegría y luz y felicidad en general y sentir esta interconexión que tenemos con el arte, debido a los colores, algo que nos recuerda, por ejemplo, los colores nos recuerdan a las flores. Entonces, tiene que ver todo eso con el arte. Es algo de lo que somos muy conscientes, algo que nosotros mismos intentamos volver a tener. Así que vamos a tocar una canción, dije. Entonces tenía este individuo en el escenario, a este hombre que estaba muy nervioso, y yo le dije, susurrándole, dije, quiero que toques solo las teclas negras y solo cuando yo te toque el hombro. Y vas a tocar increíble, le dije. Y él me decía, oh, por Dios. Entonces se sentó y yo empecé a tocar una melodía, claro. Y claro, el solo tocar las teclas negras quizás puede no ser música, pero le empecé a decir a él una historia. Le empecé a contar una historia de cómo sería si estuviéramos en Nueva Orleans a las 2 de la mañana tocando blues. Y empecé a tocar un par de melodías y su mano comenzó a tocar las teclas negras y sonaba bien. Y después ya estaba tocando con las dos manos, yo las estaba siguiendo. Y la audiencia enloqueció, ella estaba muy extasiada también por esto. Y claro, eso era lo que yo quería generar. Y otra cosa que es bastante divertido es que lo hice también una vez, después de explicar lo que esto significaba, y escuché a alguien discutiendo. Y era una mujer con su esposo y le decía, tú nunca me dijiste que estabas en Nueva Orleans y que sabías tocar el piano y no hemos estado casados por 10 años. Entonces yo fui ahí después a rescatarlo. Pero bueno, hablemos
de qué era lo que yo estaba intentando hacer en ese momento. Él no tenía ninguna habilidad artística en música, pero se subió al escenario y claro, a pesar de lo que yo le decía, empezó a tocar las notas negras y empezó a tener una confianza también en sí mismo, que por lo general el 5% del tiempo esto no funciona. Pero tienes que tener un sentido de la música, que es lo que probablemente el 90% de las personas tiene, o 99%. Entonces también a veces piensas que tienes que ser perfecto para hacerlo. Y también es por esto, yo viví en México y veía a las personas en el DMV cantando y después yo llegué y empecé a cantar con ellos, volver y volver. Y era algo bastante frustrante para todos, pero yo decía, y volver, y creo que es increíble, que es una sensación muy buena. Bueno, como sea, eh, volviendo a esto, para todas las personas que nos están escuchando acerca de la vista del mundo indígena y la importante que son las artes y cómo lo vemos. Bueno, sí, voy a decir que como bailarina, mi instrumento es mi cuerpo y es una forma de normar también cómo uno expresa y cómo se hace a sí mismo arte. Y hay algo que también le digo a mis estudios acerca de una historia cuando hacen los métodos de búsqueda y yo les digo, yo solía bailar para ellos. Así que hablemos de eso, porque de todo lo que significa el bailar, y eso se conecta un poco con lo que tú decías. Por ejemplo, el bailar solo. Sí, eso es lo que es. Cuando estás, no sé, moviendo tus manos y se mueve tu corazón contigo y estás cantando, por ejemplo, es absolutamente cierto. Y lo último que dijiste, que fue, dijiste algo acerca de, que creo que fue muy importante, me voy a acordar. Entonces, ¿quién tiene algo que decir al respecto? Ah, me acabo de recordar, dijiste acerca de, de lo único. Bueno, me voy a acordar. Podemos hablar de eso después. Bueno, creo que aquí hubo una conexión muy bonita entre la historia de Four Arrows y los desafíos y el individualismo que hay en la perspectiva occidental. Desde un punto de vista individual, creo que hay pocas personas que, por ejemplo, saben tocar el piano, eh, que es importante decir que todo el mundo puede crear música. Y creo que es una conexión súper poderosa entre las ideas que hay. Por ejemplo, es bueno decirle a la gente, si te invitan, puedes hacerlo. eh, y que no tiene que ver con quién eres, sino que no es que solo puedas hacer una cosa en tu vida. Es algo que todos tenemos que pensar. Y también el cómo se hace, con quién lo estás haciendo, con amigos, yo creo. Claro, eso es lo que nosotros vemos en el mundo. Es importante también, voy a decir más o menos lo que dijiste, lo último que dijiste, es que le estás bailando o tocando solo. Eh, Esta es una perspectiva que yo compartí con otros indios americanos y primero pensé que podíamos ir a esto con estas personas que nunca han tocado nada y desarrollarlo en la naturaleza, tocar en la naturaleza. Entonces yo, por ejemplo, acá vi una mariposa en un árbol y era también diferentes cosas que sucedían.
en la misma naturaleza. Por ejemplo, estaba muy soleado. Y claro, entonces estás tocando una flauta y después paras un poco avergonzado y todas las demás personas van a estar ahí como, oh my God, oh por Dios, no puedo creer que de hecho lo lograste, lo conseguiste. Y me gusta pensar en eso, me gusta pensar que es una forma de llegar a mucho más allá, que todas las personas se junten y digan, no nos preocupemos de cómo suena, no somos grandes músicos, sino que vayamos y veamos si podemos hacer ese experimento con nuestros cuerpos, con nuestra voz. Pero claro, también si piensas acerca del baile, es probablemente algo que está muy conectado conmigo mismo, yo lo adoro, y es relacional. Cuando bailamos, las formas indígenas del baile son muy expresivas e interpretativas y tanto con las relaciones con otras personas, contigo mismo, y la danza contemporánea tiene que ver con esta relación y relaciones con otras personas. Es lo que haces con tu cuerpo y cómo lo expresas de formas muy hermosas y el estar junto también contigo mismo de formas en las que en realidad no vas a ir, quizás si tú no eres experto, no vas a hacer las cosas perfectas, pero el moverte y el hacer las cosas, el bailar, inmediatamente sabes lo que se expresa. No necesitas palabras para expresarlo. Eso también habla un poco de esta represión de sí mismo que se da en las culturas occidentales, donde se tienen como estas visiones. Pero esto debería ir más allá de a Cogito ergo sum, por ejemplo, de cómo se vive casi como una cabeza sin cuerpo, por ejemplo. Y en mi generación al menos se reprodujo mucho esta música de rock, por ejemplo, y se movía la cabeza más que otra cosa. Y bueno, una de las cosas que mencionaron en México, sobre México, mi querido México, sobre las canciones y el baile, una cosa extraña que los occidentales quieren experimentar tiene que ver con ello. Y a veces se puede ver de forma negativa, querer expresarse de esta forma, pero hay una teoría escrita por Roberto Fernández, que es eh, un escritor cubano, que habla sobre esta visión occidental y cómo se busca esta espiritualidad. Es esa ausencia de esta hambre, de esta falta de balance. Exactamente. Y creo que de forma teórica y práctica, y esta implementación es parte de la indigeneidad. El uso del arte, haciendo las cosas que mencioné, por ejemplo. En teoría es que detrás de ello se van a expresar. Así que, ¿qué más? ¿Cuántos artistas tenemos acá? ¿Nadie? Ok. ¿Qué piensas de artistas cuando digo esa palabra? ¿Piensas que soy bueno, que podría hacer algo más allá al respecto? ¿Puedo mostrar un poco mi pantalla? Sí, déjame ver si tienes acceso. Sí, sí, puedo. Déjenme mostrarles un poco cómo es la visión global. Y bueno, estoy intentando agrandarlo para ustedes.
Bueno, de nuevo, es importante ver aquí cómo el absolutismo está siendo no tomado en cuenta. Intentamos no verlo de forma no binaria y ver cómo esta falta de balance nos está matando. Otra visión es mostrada, es evidenciada más poco sostenible y nos da a entender que estamos todos en el mismo bote. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esta jerarquía? ¿Cómo llegamos a estar tan inmersos en esta forma de vivir? Y al ver esto podemos observar, por ejemplo, cuáles de estas cosas que están en la izquierda deberían dejar de existir y cuáles en la derecha deberían haber más. Y todos empezaron a levantar su mano en esta charla en la que estuve hablando al respecto. Y se fueron viendo entonces todas estas características que están acá, todas estas palabras. Así que, ¿alguien tiene alguna idea de que si ustedes habían pensado, por ejemplo, de esta forma de que, no sé, por ejemplo, "Oh, sí, soy un artista", cosas que están acá en la lista de la derecha, por ejemplo. Escojan un término que esté aquí, por ejemplo. So for arrows, what I'd like to mention For Arrows, me that gustaría you mencionar can think about is que me has hecho kind of pensar, the difference between process and product. And y si me when podría explicar la diferencia entre people proceso y focuses on producto en process la and educación forget y about cómo process, se enfocan, por ejemplo, de repente en el and everything producto you más que en both are otra talking cosa. about the Y relationalness la of relacionalidad, por life ejemplo, de la vida is really resonating en with este me. aspecto. Sí, esto realmente quedó resonando conmigo. Absolutamente. Y si estamos en este proceso, claro, yo soy un artista, por ejemplo, yo voy a levantar mi mano y decir que con mis dibujos de caballo que hago y los quemo luego, soy un artista. Y sí, eso, por ejemplo, lo que está en el número 14, eh, estos límites flexibles y sistemas interconectados. Números 13, por ejemplo, la verdad es vista como algo multifacético, aceptando la misteriosidad. Bueno, For Arrows también puedes enseñar matemáticas a través del arte. Mi forma de decolonizar la ciencia y las matemáticas tienen que ver con esto. Las artes son una forma muy poderosa de saber y pueden ser utilizadas en vez de ser eliminadas de la ciencia o las matemáticas, trayendo entonces estas artes como una forma de expresión, una forma de saber y entender las matemáticas o las ciencias, lo que también es una posibilidad. Funciona, de hecho. Puedes enseñar ciencias y matemáticas a través del arte. Absolutamente. Mi hija lo hace en Los Ángeles. Tiene una escuela y es matemática y es exactamente eso lo que ella hace. Mi nieto de 17 años está en Stanford también y mi hija de 22 años que se graduó de Berkeley a los 16 también. Cuando tenía 10 años, por ejemplo, salió de la escuela y empezó en este programa sobre eh, el arte y el espacio. Así que es por eso que te elegí como las personas con las que podía participar acá. Tenía muchas respuestas, pero te escogí a ti. Bueno, estoy muy, muy honrada por ello. Y veamos hasta dónde nos lleva esto. Bueno, ese punto de intolerancia e injusticia también, siendo en la parte derecha de la columna, es un concepto muy interesante, la injusticia y la intolerancia. Fui directora de un programa que hablaba sobre la participación y pudimos criticar esos términos.
y por cualquier motivo, la gente que, por ejemplo, no terminó la escuela, tenía una oportunidad de ir a la universidad y podían hacer este curso entonces de un año para entrar con nosotros. Y la forma más efectiva de ayudar a la gente que estaba en esta problemática y ingresarlos a la educación, reingresarlos, reintegrarlos, habla sobre esta orientación a la justicia que teníamos, de que la universidad podría ser sobre ello, que no es simplemente una forma de opresión y subyugación, que es lo que se experimenta en algunas escuelas o universidades. Y es ahí donde realmente se empezó a ver la increíble calidad de trabajo en este tipo de servicios, donde eran tratados como si fueran estúpidos, como si no pudieran estudiar más allá. Y eran experiencias muy increíbles en las que se estaba viendo entonces esta diferenciación. Y creo que es algo que es muy difícil que olvide, donde esta justicia, esta orientación está alineada entonces con el mundo artístico, que es una forma muy disruptiva de existencia. Y sí, claro, en las escuelas, por ejemplo, aprenden los niños a dibujar dinosaurios, por ejemplo. Y una vez fui a una escuela, y nunca lo olvidaré, una clase en Nebraska, con un profesor que no era indígena. Le estaban pidiendo a los niños que leyeran. Y uno de los niños mencionó un animal en particular. Creo que mencionó entonces este niño este animal y dijo que era de un color en particular. Y otro niño preguntó, ¿qué animal es? Y bueno, ahí una niña de Dakota que era india, y- India, perdón, dijo, oh, ya sé qué animal es, y empezaron a discutir sobre esta vida, estos seres. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la profesora? Bueno, estamos acá para leer, no se pongan a conversar, dijo la profesora. Así que detuvo la conversación. Es exactamente eso lo que terminó el proceso de dibujos. Y es lo mismo con la música, por ejemplo. Hay personas que están forzadas a tocar de alguna forma en particular. Mi hija, por ejemplo, nunca la forcé a aprender a tocar música, aunque me gustaría haberlo hecho. Pero esto es lo que ocurre en nuestro entorno, donde están estos. Y si existen entonces estas personas que son los que cumplen estos roles, no necesita haber esa obligación de hacer las cosas. Entonces, hay muchos niños que están obligados a dejar de mostrar esta felicidad porque existe un sistema educacional que los oprime, perdón. Así que déjenme preguntarles de nuevo. Estoy intentando verlos a todos aquí, a Andrea, Natalia. Así que por favor levanten la mano si son artistas. Bien, eso es lo que yo quería ver. Exactamente eso es lo que quería ver. Y lo seguiré diciendo. Y recuerden que las artes van juntas. Y eso es otra cosa que olvidamos. El fenómeno de, de la educación basada en esta transversalidad. Hice una presentación sobre esta educación transversal hace mucho tiempo, pero
este tipo de aprendizaje es por la razón por la que estamos así como estamos. ¿Cómo podemos esperar que gente inteligente que vaya a la luna con una máquina donde se esté llegando tan lejos? Porque estamos siendo hipnotizados constantemente desde una muy temprana edad y creciendo con gente alrededor que no saben que están hipnotizando entonces a estos jóvenes, haciendo que todas estas, bueno, es bueno saber que todas las criaturas pueden ser sugestibles en este tipo de crianzas. Así que esta idea de transversalidad y de arte en todas sus formas, canto, danza, todo esto puede ser una forma alternativa de crear estas ideas imaginativas y hagan el mundo un lugar mejor. No me interesa si es que va más allá. Ese es, de hecho, un fenómeno transversal que puede ser visto de esta manera y conectado con ayudar al mundo, siendo lo casi ceremonial. Si la gente indígena no sabía sobre esto, por ejemplo, sabían sobre el arte, entre comillas, pero es ceremonial. Y es lo mismo que la hipnosis, por ejemplo. Así que puedo decir este tipo de cosas. La hipnosis es creer en estas frecuencias, por ejemplo, y tener esta predisposición. No necesitas un terapeuta si sabes, por ejemplo, lo que quieres imaginar. Y estas ceremonias entonces saben que no podemos hacer esto solo con determinación. No podemos simplemente ser un mejor cazador ni ser generosos así a menos que tengamos estas ceremonias para cambiarlo. For arrows and Darlene, many, many thanks. It's wonderful. I wanted to just quickly share on the theme of arts that I've been doing poetry for some time. And of course, the best advice I received is not to quit my day job. No one's going to become a millionaire or a billionaire doing poetry. Maybe so, but Entonces, el hecho de hacer poesía, les quiero decir que últimamente estuve en Cuba hace poco y hubo un evento en particular que tuvimos que, con los poetas de Cuba, que fue bastante transformador. Fue más o menos como a las 12 de la noche. En el centro de la ciudad estaban tocando jazz en la ciudad y estábamos ahí leyendo la poesía y realmente lo sentí. Dije, esto es hermoso, es increíble. Estos poemas que que estoy recitando, con mis problemas en Latinoamérica, creo que los poemas en sí es algo que necesitamos, algo que deberíamos tener más en la sociedad. Necesitamos más poesía y traerla a a la mente de las personas. Bueno, sí, yo siempre dije que quise ser poeta cuando crecí. Y bueno, creo que todos somos poetas en este momento. Quiero mostrarles esto y bueno, Miranda, puedes apagar la reunión si quieres. Bueno, este es un instrumento y una canción que las madres Cherokee les tocaban a sus niños. Así que en cualquier situación l- y las palabras de esta canción eran muy lindas y iban a mostrar los animales, las nubes, lo hermoso que era todo esto. Y nos recordaba la belleza del mundo. Así que gracias a todos.
Wonderful, wonderful, wonderful. Increíble. Muchas gracias a los dos. ¿Algunas palabras finales, Darlene? Gracias, For Arrow, por ese hermoso cierre. Just that this was Bueno, solo really inspirational fue bastante inspiracional para mí y para otras personas que yo creo que fue inspirador para todos los que estamos